Desde que Carlos comenzó a viajar con mayor frecuencia por motivos laborales, el silencio se apoderó poco a poco de nuestra casa. Durante el día, intento mantenerme ocupada reuniones llamadas sonrisas ensayadas frente al espejo. Pero al caer la tarde, cuando el sol baña las paredes con un tono dorado y las sombras comienzan a alargarse, la ausencia se vuelve insoportable. Las conversaciones con Carlos se han vuelto monótonas, previsibles. Me habla de cifras de clientes exigentes de cenas en ciudades que ya ni recuerdo. Yo asiento, murmuro respuestas, pero mi mente se desvía. Vuelvo una y otra vez a ese instante en el que, al abrir la puerta, Max corre hacia mí con ese ímpetu noble como si cada noche fuera la primera vez que nos vemos. ¿Cómo puede un animal llenar un espacio que debería ser de un ser humano? Me hago esa pregunta mientras me sirvo una copa de vino contemplando la brisa que apenas mueve las cortinas. Y sin embargo, ahí está él. Max, siempre atento, observando, esperando. Algo dentro de mí comienza a cambiar, aunque aún no comprendo del todo qué. Solo sé que su presencia empieza a significar más de lo que me atrevo a admitir. Esa noche el silencio parecía aún más espeso que de costumbre. La casa entera respiraba lentamente como si estuviera dormida, pero yo no lograba encontrar descanso. Me deslicé fuera de la cama, incapaz de ignorar esa ansiedad que se iba instalando en mi pecho, como una presencia invisible que me oprimía por dentro. Fui al baño, abrí el grifo de la tina y dejé que el agua tibia llenara lentamente el espacio mientras agregaba unas gotas de aceite esencial de vainilla. El vapor comenzó a envolverme con una suavidad reconfortante como un abrazo. Cerré los ojos y traté de relajarme, pero mis pensamientos eran como olas que no cesaban. Pensé en Carlos, en sus mensajes sin alma, en las llamadas que parecían más una obligación que un gesto afectuoso. Pensé en todas las veces que me había sentido invisible a su lado. Y entonces lo sentí. Una presencia. Al abrir los ojos, allí estaba Max sentado en la puerta del baño, inmóvil, observándome con esa expresión tan suya, serena, pero profundamente consciente. No hizo ruido, no movió ni una pata, solo me miraba. Por un instante no supe cómo reaccionar. Mi primera reacción fue sentirme expuesta, vulnerable. Era ridículo sentir vergüenza ante un perro, pero no era eso. Lo que me descolocaba era esa forma tan humana de mirarme, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo. Mi voz salió apenas como un susurro. ¿Qué estás haciendo aquí, Max? Él inclinó la cabeza suavemente, como si me preguntara por qué estaba tan rota. Permanecimos así sin movernos por minutos que parecieron eternos. Al salir del baño me envolví en una toalla de satén y caminé descalza hasta la habitación. Max venía detrás de mí sin hacer el menor ruido, pero su presencia lo ocupaba todo. Me senté en el borde de la cama y noté cómo la tela húmeda se pegaba a mi piel. En la penumbra mis dedos se enredaron en su pelaje oscuro y cálido. Suspiré profundamente, no sabía si de alivio o de confusión. Entonces, sin pensarlo, murmuré: ¿qué haría yo sin ti? Fue la primera vez que pronuncié esas palabras en voz alta, y al hacerlo, sentí como si algo se hubiera desprendido dentro de mí. Algo que ya no tenía marcha atrás. Max levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los míos. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que esa conexión no era solo mía. Él también lo sabía. Algo entre nosotros había cruzado un umbral invisible. Me recosté lentamente sin dejar de mirarlo, y él se acomodó en el suelo junto a la cama, tan cerca que podía sentir su respiración acompasada. Cerré los ojos, pero no logré dormir. Había algo que se había despertado, algo que no podía seguir ignorando. Y lo más inquietante era que por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo, solo una calma extraña, casi peligrosa. La mañana siguiente llegó envuelta en un silencio extraño, como si el mundo hubiera decidido detenerse por un instante. Desperté con la tenue luz del sol filtrándose a través de las cortinas
y por un momento olvidé dónde estaba. Estiré el brazo instintivamente hacia el otro lado de la cama, pero no había nadie. Ni siquiera ese frío habitual del espacio vacío me sorprendió. Lo que sí sentí fue la calidez casi imperceptible que venía del suelo. Max seguía allí recostado junto a mi cama como un guardián silencioso. Lo observé en silencio, notando cómo su pecho subía y bajaba con una calma que envidiaba profundamente. En ese instante lo sentí más cercano que a cualquier ser humano en mucho tiempo. Me levanté despacio arrastrando los pies descalzos por el suelo frío de mármol. En la cocina el café burbujeaba en la cafetera mientras miraba por la ventana los árboles inmóviles. La ciudad despertaba, sí, pero yo no. Yo seguía en ese punto intermedio entre el sueño y una realidad que no quería enfrentar. Tomé mi taza y caminé hasta el salón. Max me siguió sin hacer preguntas. Siempre a mi lado, como si intuyera cada movimiento, cada pensamiento oculto. Me senté en el sofá y él apoyó su cabeza sobre mis piernas. Una parte de mí quería que eso terminara, que todo volviera a ser como antes. Pero otra parte más profunda y más sincera no quería soltar esa sensación. Me sentía vista, comprendida, aceptada. ¿Cómo explicar eso sin parecer una loca? ¿Cómo poner en palabras lo que ni yo podía entender? A media mañana Carlos llamó. Su voz sonaba distante, envuelta en esa cortesía fría que últimamente era la norma entre nosotros. Me habló de una cena con empresarios del clima en Barcelona, de lo difícil que le resultaba encontrar tiempo para descansar. Asentí, fingí interés, murmuré un cuídate antes de colgar. No mencionó nada sobre mí, ni preguntó cómo me sentía ni cómo estaba la casa. Como si ya no existiéramos como pareja, solo como una logística funcional. Volví al sofá. Max seguía allí mirándome con esa mezcla de nobleza y alerta. Lo acaricié detrás de las orejas, y sus ojos se entrecerraron levemente como si disfrutara cada segundo de ese contacto. Fue entonces cuando, sin querer, me incliné un poco más hacia él. Mis labios rozaron su frente. No fue un beso en el sentido romántico, fue algo instintivo, casi maternal. Pero el escalofrío que recorrió mi cuerpo en ese instante me dejó paralizada. Cerré los ojos intentando convencerme de que solo estaba confundida, de que era la soledad hablando. Pero algo dentro de mí sabía que no era solo eso. Había cruzado una línea, pequeña, silenciosa, invisible, pero la había cruzado, y ya no había marcha atrás. Esa tarde el tiempo parecía haberse detenido. La casa estaba tan en silencio que podía escuchar mi propia respiración acompasada con la de Max, que descansaba a mis pies. Había pasado gran parte del día sin rumbo, caminando por las habitaciones, tocando objetos, como si fueran extraños, sintiendo cómo cada rincón de mi hogar se había transformado en un espacio ajeno, frío, sin alma. Antes solía amar este lugar, sus ventanales amplios, su luz tenue, sus muebles elegantes. Ahora todo me resultaba demasiado grande, desproporcionado a mi existencia. Preparé una copa de vino y salí a la terraza donde la brisa apenas lograba mover las hojas de las plantas. Max me siguió fiel como siempre. Se acostó junto a la puerta, su cuerpo tenso pero tranquilo, como si supiera que yo necesitaba espacio pero no distancia. Bebí lentamente observando el cielo que comenzaba a oscurecerse con lentitud. Pensé en Carlos otra vez, en cómo habíamos llegado a este punto. Había sido un buen hombre, al menos al principio. Detallista, presente, incluso apasionado. Pero los años, el trabajo, el éxito lo habían cambiado. Y también a mí. Lo más doloroso no era que se hubiera alejado, sino que yo ya no lo extrañaba. Cuando su nombre aparecía en mi pantalla, mi corazón no se aceleraba. Al contrario, me invadía una pereza emocional difícil de explicar. Volví adentro buscando no sé qué. Max se levantó y me siguió. En la habitación encendí una lámpara tenue y me senté frente al espejo.
Me observé largamente con detenimiento. Noté las pequeñas líneas alrededor de mis ojos, la curva cansada de mis hombros, la melancolía en mi boca. No era vieja, pero tampoco era joven. Era una mujer que había dejado de reconocerse. Max se acercó en silencio y apoyó su cabeza en mi regazo una vez más. Esta vez no lo acaricié de inmediato. Solo dejé que estuviera allí, quieto, firme, presente. Esa presencia me anclaba, me devolvía algo de sentido. Cerré los ojos y susurré algo que no había dicho nunca en voz alta. «Me haces falta aunque estés aquí». Cuando los abrí, él me miraba con esa expresión insondable que parecía rozar lo humano. Me incliné hacia él como en un impulso inevitable, y durante unos segundos nuestras frentes se tocaron. Fue un contacto simple sin dramatismo, pero dentro de mí, una tormenta silenciosa se desató. Sentí una corriente que me atravesó el cuerpo, una mezcla de ternura, soledad y algo más profundo, más oscuro. Me aparté lentamente con el corazón latiendo con fuerza. Me quedé inmóvil mirando al vacío, preguntándome si había ido demasiado lejos o si apenas estaba empezando a descubrir la verdadera dimensión de mi vacío. Desde aquel momento, frente al espejo, algo en mí comenzó a reconfigurarse en silencio. No se trataba solo de Max, ni de Carlos, ni siquiera de la soledad. Era yo, una mujer que llevaba años habitando una vida que ya no sentía propia, un cuerpo que se movía por inercia, una rutina donde cada gesto se había vuelto automático. Lo supe al día siguiente cuando me levanté y busqué a Max, antes incluso de encender la luz. Lo encontré como siempre en su rincón del salón, pero al verme, se incorporó de inmediato y caminó hacia mí con esa mezcla de dignidad y entrega que solo los animales leales saben manifestar. Me arrodillé sin pensar, hundiendo los dedos en su pelaje y apoyando mi frente en su cuello. Sentí su calor, su respiración lenta, su constancia. No dijo nada, pero tampoco hacía falta. Él sabía. Mientras me preparaba para salir al trabajo, mi mente seguía con él. Frente al espejo elegí un vestido rojo oscuro, me maquillé con precisión, resaltando mis labios con el mismo tono que Carlos solía elogiar, aunque hacía tiempo que ya no decía nada. En la oficina todo transcurrió como siempre, saludos vacíos, tareas cumplidas, risas forzadas. Pero yo no estaba allí. Mi cuerpo sí, pero mi pensamiento seguía en casa con Max. Me sorprendí revisando la cámara de seguridad del salón, solo para verlo dormido en su cojín, como si eso pudiera tranquilizarme. Al regresar el sol se ocultaba tras los edificios y la casa se sumía nuevamente en ese silencio que ya no me resultaba tan hostil. Max me esperaba en la puerta con esa quietud casi ritual. Dejé caer mis zapatos de tacón. Me solté el cabello y me senté en el suelo junto a él sin encender las luces. Me recosté ligeramente sobre su lomo y él no se movió. Era como si me ofreciera refugio sin condiciones. El reloj marcaba las 9 cuando Carlos llamó. Miré la pantalla y no respondí. Dejé que sonara hasta que el silencio volviera a instalarse. En ese momento entendí que había comenzado a desconectarme. No de él, sino de la idea de lo que una vez representó. Y al mismo tiempo estaba conectándome con algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Cuando finalmente me levanté para dirigirme al dormitorio, Max me siguió de cerca. Me tumbé en la cama sin desvestirme, con la mente revuelta, el pecho agitado. Él se acostó en el suelo al lado como siempre, pero esta vez su cabeza quedó muy cerca de la mía. Podía sentir su aliento cálido en la oscuridad. Cerré los ojos deseando con todo el alma que alguien, lo que fuera, me salvara de esta confusión. Y fue en ese instante, en medio de esa oscuridad densa, que una idea me atravesó con fuerza. Quizás no necesitaba que nadie me salvara. Quizás por primera vez en mi vida estaba eligiendo sentir. Los días comenzaron a fundirse entre sí como acuarelas bajo la lluvia. La rutina seguía su curso, pero dentro de mí
Algo se agitaba con fuerza como una corriente subterránea imposible de contener. Cada mañana lo primero que hacía era buscar a Max. No el teléfono, no la agenda del día, no las noticias. Solo a él. Su presencia se había vuelto mi ancla, el único elemento que me ofrecía una sensación real de estabilidad. Carlos llamaba cada 2 o 3 días. Hablaba de reuniones de vuelos de proyectos que parecían cada vez más lejanos de nuestra vida en común. Yo escuchaba en silencio, asentía, con monosílabos fingía interés. Pero lo cierto es que ya no me importaba. Había dejado de esperar sus regresos como quien deja de esperar la primavera en un invierno que se instaló para siempre. Una noche después de un día particularmente largo en el trabajo, llegué a casa con los pies adoloridos y el alma aún más cansada. Max estaba en su lugar habitual, pero al verme se incorporó con lentitud como si supiera que aquella noche yo no necesitaba palabras, solo calor. Me dejé caer en el sofá y él sin dudarlo apoyó su cabeza en mi regazo. Cerré los ojos sintiendo cómo su respiración calmada se sincronizaba con la mía. El mundo se detenía en esos momentos. No había relojes, ni ruido, ni exigencias. Solo nosotros dos flotando en un silencio compartido. Me pregunté no por primera vez si aquello era normal, si estaba traspasando límites invisibles, si estaba convirtiendo una necesidad emocional en una dependencia afectiva sin retorno. Pero cada vez que intentaba alejarme, incluso solo mentalmente sentía un vértigo punzante, como si la ausencia de Max abriera de golpe un abismo que no sabía cómo llenar. Esa noche decidí dormir con la puerta del dormitorio abierta. No sé si fue una decisión consciente o simplemente el resultado de tanto pensar. Max se instaló al lado de la cama como siempre, pero esta vez se acercó un poco más su cuerpo, casi rozando el borde. Me acosté mirando el techo mientras la brisa nocturna agitaba apenas las cortinas. Me sentía inquieta, revuelta, pero no infeliz. Era una inquietud viva distinta al vacío de antes. Extendí mi mano y la dejé caer al lado, encontrando su lomo fuerte cálido. Él no se movió, solo aceptó ese gesto como parte de lo que ya éramos. Entonces lo sentí, su hocico rozó lentamente la palma de mi mano. No fue un juego, no fue un accidente. Fue un gesto cargado de algo que no supe nombrar. Me estremecí. Un escalofrío recorrió mi columna. No era miedo, era otra cosa. Y en medio de esa emoción desconocida escuché el sonido del timbre. Alguien estaba en la puerta. Carlos había vuelto. El timbre sonó una vez, luego otra. Me incorporé de golpe con el corazón latiendo con fuerza todavía, con la sensación del hocico de Max en mi mano. La casa entera pareció contener el aliento. Max se puso de pie erguido alerta, como si presintiera que algo importante estaba por suceder. Caminé hacia la puerta en silencio, cada paso pesándome más que el anterior. Al abrir, ahí estaba Carlos con su maleta en una mano y el teléfono aún en la otra. Sonrió, un gesto que en otro tiempo habría esperado con ansias, pero que ahora me pareció lejano, casi extraño. Sorpresa, dijo con voz baja. Terminé antes de lo previsto. Quise darte una alegría. Sonreí, o al menos eso intenté. Lo dejé pasar sintiendo cómo la energía en la casa cambiaba de golpe. Max se quedó quieto parado en medio del salón con la mirada fija en él, sin moverse ni un centímetro. Carlos lo notó y frunció el ceño apenas un instante, como si sintiera algo que no podía explicar del todo. «¡Hola, campeón!», le dijo con una voz forzada, pero Max no respondió. Ni un movimiento de cola, ni un ladrido. Solo un silencio tenso que parecía envolverlo todo. Preparé un té en la cocina mientras él se duchaba. Mis manos temblaban apenas al sostener la taza. Me sentía como una intrusa en mi propia casa, como si alguien hubiera devuelto la luz a una habitación que llevaba semanas a oscuras, y yo ya me había acostumbrado a esa penumbra. Durante la cena, Carlos hablaba de su viaje, los restaurantes, los acuerdos,
los elogios recibidos. Yo asentía, pero mis pensamientos estaban atrapados en otro lugar. Cada palabra suya me parecía más ajena, más lejana. Sentía que hablábamos idiomas distintos. Al terminar, me retiré antes que él al dormitorio. Me senté frente al espejo como aquella noche y me observé con detenimiento. Pero esta vez no busqué huellas del tiempo. Busqué señales de verdad. Quería saber quién era esa mujer, que ya no encontraba consuelo en los brazos de su marido, sino en la presencia tranquila de su perro. Carlos entró poco después y se acercó por detrás, posando las manos en mis hombros. Su contacto me sobresaltó. No era rechazo, era desconexión. Como si su tacto me resultara ahora extraño. Me miró a través del espejo con una leve sonrisa. «Te he echado de menos», dijo. Quise responder, pero algo me detuvo. Sentí una presión en el pecho. No sabía si era culpa, miedo o certeza. En ese momento Max se asomó a la puerta del dormitorio. Se quedó allí en silencio mirándonos. Nuestros ojos se encontraron y yo entendí sin palabras que ese triángulo invisible que se había formado entre los tres acababa de tensarse más que nunca y que pronto algo tendría que romperse. Esa noche no pude dormir. Me tumbé junto a Carlos sintiendo la tibieza de su cuerpo a mi lado, pero también una distancia tan abismal que me dolía. Cada movimiento suyo en la cama me resultaba ajeno, como si compartiera el colchón con un extraño. Escuchaba su respiración pausada, regular, casi perfecta. Y sin embargo esa calma suya me parecía indiferente, como si no tuviera ningún puente hacia mí. Giré el rostro hacia el techo y cerré los ojos con fuerza, como si así pudiera obligarme a sentir algo que ya no estaba. No era rencor, no era odio, era simplemente ausencia. Un tipo de ausencia que duele más que la soledad, la ausencia cuando alguien está físicamente a tu lado. Max permanecía en el umbral de la puerta en su postura firme y paciente. No me quitaba los ojos de encima. No necesitaba palabras ni caricias. Su sola presencia me ofrecía un consuelo silencioso que Carlos ya no podía darme. A la madrugada me levanté con cuidado sin hacer ruido. Caminé descalza hasta el salón buscando aire, claridad, respuestas. Max me siguió en silencio como siempre. Me senté en el suelo junto a él, apoyando la cabeza en su cuello, sintiendo su pelaje suave y el ritmo constante de su respiración. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas fluyeran sin vergüenza, sin contención. No sabía si lloraba por mí, por Carlos, o por ese amor confuso que comenzaba a habitarme extraño y profundo. En ese instante entendí que había algo roto dentro de mí, que no se iba a reparar fácilmente. Que había estado viviendo demasiado tiempo en un papel que ya no me pertenecía, en una idea de esposa, de mujer, de estabilidad, que había caducado sin que me diera cuenta. Max lamió suavemente mi mejilla como si supiera que no podía ofrecer más que eso, un gesto, un calor, una certeza. Lo abracé con fuerza en silencio. Me sentía culpable, sí, pero también viva. Y esa mezcla era tan compleja que no podía ni empezar a desentrañarla. Al volver al dormitorio, Carlos dormía profundamente. Me acosté de nuevo, pero esta vez de espaldas a él. Sentía su respiración en la nuca y al mismo tiempo una urgencia dentro de mí, una necesidad de tomar decisiones, de entenderme, de dejar de fingir. Cerré los ojos y lo último que vi fue la silueta de Max en la puerta como un centinela de mi alma. No dije nada, no pensé nada, solo sentí. Y en ese sentir tan denso, tan humano, tan inevitable, supe que el amanecer siguiente no sería igual a los demás. Algo en mí había comenzado a despedirse. Con la primera luz del amanecer, me levanté sin mirar atrás. Carlos aún dormía envuelto en ese mundo al que ya no pertenecía. Caminé hasta la terraza con una taza de café caliente entre las manos, sintiendo cómo el viento fresco acariciaba mi rostro como un susurro de claridad. Max me acompañaba en silencio con esa dignidad tranquila que me había enseñado tanto. Ya no necesitaba respuestas.
Había comprendido que no todas las traiciones vienen con gritos o mentiras. A veces la verdadera traición es la indiferencia prolongada, la desconexión silenciosa. Y también entendí que la lealtad no siempre se viste de palabras ni de promesas rotas, sino de presencia constante de miradas que abrazan sin tocar. Respiré hondo. En ese momento no sentía culpa ni miedo, solo una serenidad nueva desconocida. Era como si algo dentro de mí hubiera despertado después de años dormido. Sonreí suavemente mientras Max se acostaba a mis pies. Lo acaricié con gratitud. No todos los amores son escandalosos ni perfectos. Algunos simplemente nos salvan. A veces la fidelidad no está donde juramos amor eterno, sino donde nunca hizo falta jurarlo. Y es ahí donde comienza sin ruido la verdadera resurrección.